Ya. Como siempre, chicos, me avisan si se ve la pantalla, si me escuchan bien. Puede ser por el chat, no hay ningún problema. Aló, aló. ¿Se escucha Se bien, ve Bruno? todo y se escucha bien. Bacán, Hasta bacán, ahora, bacán. Ya me sí. estaba preocupando. Ahora sí. Buenos días a todos los que van llegando, los que ya llegaron. Eh, Como les comenté, la clase de hoy va a ser de ejercicios. Preparé algunos, como había anotado, teorema del binomio y como graficar una sinusoidal. Y si nos queda tiempo, vamos a ver una ecuación trigonométrica. Si no, la dejamos para el jueves. ¿Ok? Eh, Como siempre, esta clase es de ustedes, así que si hay dudas, me detienen nomás. Si tenemos que repasar un ejercicio, lo repasamos. Si tenemos que volver al principio, vamos a volver al principio. Lo importante es que de aquí salgan como un rey para el control. Respecto al cronograma, digo, al temario, todavía no tengo nada oficial. Ya lo estuve buscando en el aula, vi si el coordinador tenía algo, pero la info que no había llegado a los profes, como les decía la otra vez, era desde el teorema del binomio. Así que mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Ya. Eh, entonces vamos a empezar con algo livianito, es calcular el término central en el desarrollo de un binomio elevado a 6. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno debería atacar estas cosas? Denme un segundito. ¿Cómo uno debería atacar estas cosas? Es pensando qué es lo que me están pidiendo. Eso es lo primero, porque dependiendo de eso es como tú vas a empezar a desarrollar o a atacar, entre comillas, al problema. Ya deberíamos cambiar ese lenguaje un poco, pero ¿cómo vamos a empezar a desarrollar? Si se acuerdan, yo les comentaba que el teorema del binomio es una extensión de lo que nosotros conocemos como ya empezar a multiplicar binomios. ¿Se acuerdan que decíamos? Deme un segundito. Ahora a ver, ahí sí. Decíamos, si tú tienes un binomio elevado a 0, eso te va a dar un puro término, ¿cierto? Si tenías un binomio elevado a 1, eso te va a dar dos términos. O sea, entre comillas, eso es a más b. Si tenías un binomio al cuadrado, eso te va a dar tres términos, ¿te acuerdas? Era un al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y así empezamos con un binomio al cubo, eso te da 4. Te da a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Entonces, a cubo, 3a cuadrado b, 3ab cuadrado y b cubo. La idea es que tú no vas a estar multiplicando 6 veces el paréntesis que te estoy dando yo. En la clase y en el resumen vimos que esto se puede reescribir como una sumatoria. Eso es lo importante. Eso es lo que tú tienes que tener en consideración, que al final la sumatoria lo único que estás haciendo es reescribir de forma conveniente la suma por extensión. En un segundo que llegó más gente, ahí está. Tenemos tu quórum hoy día, genial, genial. Ya, entonces, si yo te digo, el término central del binomio al cuadrado, tú vas a saber qué es el que va a estar ahí. O sea, el a cuadrado más 2ab más b cuadrado, el ab, digo, el 2ab. Si yo digo el término central de un binomio elevado al cubo, en realidad no tenemos término central porque son cuatro términos. ¿Cómo saber la cantidad de términos? La cantidad de términos es súper fácil, es toma el exponente y súmale 1. O sea que si tenemos el exponente elevado a 0, hay un término, el exponente elevado a 1, dos términos, a 2, tres términos, y así sucesivamente. Por lo tanto, no es de extrañarnos que cuando te digan, dame el término central de este desarrollo, ese término central sí va a existir. ¿Cuál va a ser? No lo sé a priori, pero sé que va a ser el que esté todo el binomio elevado a, entre muchas comillas, a 3. ¿Por qué te lo digo así? Porque
en el binomio elevado a 2, el que está acá es una suerte de estar elevado a 1, ¿ya? Porque si te acuerdas, esto es a cuadrado, ab, b cuadrado. Entonces todo esto va a estar elevado a 1, que es 2 más 1 partido, digo, se me fue. No, pues el del medio al final, pues. Es como, toma el 2, divide el 1 y súmale 1. ¿Cuál va a ser el que va a estar al medio? En realidad es 2 partido 1 nomás, pues te mentí. ¿Cuál va a ser el que está al medio cuando lo tenemos con el exponente elevado a 6? Va a ser el 3. Ahora, ese 3, ojo, que no es del exponente como tal, sino que va a ser el del contador. Y ahora te lo voy a explicar para que te convenzas y nos libremos de todas las dudas. Se lo voy a poner así como, no sé, desarrollo. Lo primero es recuperar cómo se puede reescribir este binomio elevado a 6 como la sumatoria. ¿Ya? Entonces, hagamos algunos recuerdos. ¿Cómo, cómo agarramos este teorema del binomio o cómo lo transformamos? Es a más b a la n. Esto se puede reescribir como una sumatoria de un contador ficticio. Ese contador tú lo eliges. ¿Ya? Puede ser k, puede ser j, puede ser h. Hay, en matemáticas, si se han dado cuenta, los contadores generalmente son la k, la j, el i, e inclusive el i a mí no me gusta mucho porque realmente se confunde con el número imaginario, que lo vamos a ver más adelante al final del curso, así que voy a hacerlo con k. ¿Hasta dónde tiene que llegar este contador? Hasta la potencia que está elevado el binomio. O sea que en este caso la potencia está elevada a n. Si te recuerdas, siempre va a haber un número combinatorial. Ese número combinatorial va a ser la potencia sobre el contador. Este número de acá, si te acuerdas, es n factorial, n menos k factorial por k factorial. Ese número está siendo de los coeficientes que yo te comenté en el triángulo de Pascal. Ah, 1, 4, 6, 4, 1. Esos números que van apareciendo ahí son resultado de esta combinatoria. Finalmente, uno lo que tenía que poner era las, las bases, por así decirlo, el A y el B en este caso, y las tenías que elevar a el contador y la otra tenía que ser a la potencia menos el contador. ¿Por qué te lo cuento así? Porque podría ser A elevado a K y tendría que ser la potencia menos el contador. ¿Por qué es importante esto? Porque la suma de estos exponentes, así en crudo, tiene que ser n. Entonces, k más n menos k es n, o sea, el exponente. Tú perfectamente lo podrías escribir así. Fíjate que va a cambiar un poco, ¿eh? Y lo voy a poner con otro color. Puede ser n menos k, o sea, la potencia menos el contador en el primero, pero el segundo tendría que ser elevado a k. Y de nuevo, la suma n menos k más k es igual a n. Y si te acuerdas que yo te comenté que esto daba lo mismo, ¿por qué da lo mismo? Porque al final del día, a más b al cuadrado es lo mismo que b más a al cuadrado, ¿cierto? Entonces te va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado, y en el otro te va a quedar b cuadrado más 2ba más a cuadrado. Y al final del día son exactamente lo mismo, salvo que están reordenados distintos. O sea, por eso te da lo mismo empezar elevando el primer término a n menos k o elevándolo a k y el segundo n menos k. Si tú me preguntas cuál conviene más, yo creo que ambos te van a dar la solución, sí o sí, ya eso no es ninguna sorpresa. A veces te va a convenir tomar uno o el otro con distintas formas, dependiendo de qué tan complejos vengan. Por ejemplo, aquí viene como una raíz,
y este viene con un signo negativo. Ahí yo creo que, por ejemplo, voy a darle el k a la raíz para que quede un poquito más simple. Ya. Entonces vamos a borrar esto. Dijimos k y n menos k. Lo vamos a dejar al costadito para que quede como un recuerdo. Ya, incluso, ¿sabes qué? Puedo poner así. K igual 0, hasta n sobre k, a n menos k y p sobre k. Pues exactamente lo mismo. Ya, pues, démosle. Entonces esto te va a quedar sumatoria, contador, ya sabes que voy a inventar otro contador, j. De j igual 0 hasta la potencia, 6, ¿cierto? Porque el binomio está elevado a 6. Después tiene que ir la potencia sobre el contador, o sea, sobre j en este caso. Y ahora lo importante, yo te recomiendo, ocupa mucho paréntesis aquí, no te preocupes. Aquí te va a quedar el a, o el primer término, y el segundo término, ponlo en oro paréntesis. Y tú te podrías estar preguntando, pero profe, pero Alonso, el segundo viene con un menos. Sí, pero en realidad los menos siempre los podemos considerar como una suma de esta forma. Menos x a la menos 2 partido 2, ¿cierto? Entonces, sí, en realidad, el menos se lo das a la potencia y no te aprendes una fórmula nueva o cualquier cosa media extraña, ¿ya? Esa es mi recomendación para ti. Entonces, te va a quedar, aquí me pasa un poquito para que quede la potencia. El primer término es la raíz cúbica de x, pero como vamos a estar multiplicando potencia, escribamos la raíz cúbica como una potencia. Y te acuerdas que las raíces cúbicas son 1 elevado a, digo, x elevado a 1 partido 3. Si hubiese sido una raíz cuadrada, es x elevado a 1 medio. Y el otro te va a quedar menos x a la menos 2 partido 2. Y aquí podemos decidir. Podemos poner, un segundo, digo, alguien. Recuerda, puedes poner aquí k y aquí puedes poner la potencia menos j, porque j es nuestro contador, y 6 menos j. O al otro lado. Yo creo que me voy a quedar, a ver, tal vez lo voy a dejar al otro lado. O en realidad, dejémoslo así nomás. Si no, no importa mucho. Ambos tienen su complejidad. Porque ambos tienen un poco de complejidad. Uno es con una potencia con una raíz, digo, con una fracción, y el otro va a estar con un término ahí molestando. ¿Qué es lo usual que uno hace aquí? Empieza a descomponer para dejar todo lo que tenga X con lo que tenga X y todo lo que no tenga X con lo que no tiene X. O podrías llegar y tomar el término del medio. Piensa esto. Al final del día, esto se va a transformar en j igual 0, te va a dar algo. J igual 1, te va a dar algo. J igual 2, te va a dar algo. Y así hasta el j igual 6. J evalúas. J igual 1, evalúas. J igual 2, evalúas. J igual 3, evalúas. Y todo eso después los vas a sumar. Y ahí te va a quedar la extensión. Y de nuevo, nosotros no queremos eso. Solamente queremos el término del medio. Entonces el término del medio entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 0. Si no te convence que es la mitad de la potencia, anda eliminando. Elimina los primeros y el último, después el que sigue, después el que sigue, y el único que te queda al medio es el 3. Así que el término central
es cuando J vale 3, dijimos. Y te queda 6 sobre 3, x elevado a un tercio, elevado a 3, menos x menos 2 elevado a 2, 6 menos 3. Y aquí en realidad uno debería como juntarlo, sobre todo si tenéis, eh, como dijimos esto, alternativa, porque probablemente la alternativa no te salga así. Entonces vas a tener, por un lado, 6 sobre 3 es 6 factorial, 6 menos 3 factorial y 3 factorial. X elevado a un tercio elevado a 3, te va a quedar x elevado a 1. Pongámosle y1 si quieres. Y por otro lado te va a quedar aquí menos un medio elevado a 3 y x a la menos 2 elevado a 3. ¿Por qué hice eso? Porque me resulta más fácil dejar todo lo que es constante por un lado y todo lo que no es constante por el otro. ¿Ya? Entonces aquí lo que se hizo fue transformar este menos x a la menos 2 partido 2 como menos un medio por x a la menos 2. Y tú sabes que la potencia puede distribuir eh, la potencia distribuye en multiplicación. Entonces esto es lo mismo que menos 1 al cubo y x menos 2 al cubo, que es lo que está aquí. Ya no se pierden en esas cositas. Ya, pues, entonces, ¿qué nos va faltando? Nos va faltando como juntar algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la clásica, que 6 factorial dividido 3 factorial y aquí te quedó 3 factorial de nuevo. La clásica es la siguiente. Si tienes 6 factorial partido 3 factorial, esto se puede escribir como 3 factorial por 4 por 5 por 6, ¿cierto? Porque el factorial es la multiplicación de todos los elementos, de los números desde el 1 en adelante hasta el número n. O sea que fíjate, 3 factorial es 1 por 2 por 3, y después le sumas eso por 4 por 5 por 6, te da el 6 factorial. ¿Y por qué justo escogí el 3 factorial? Porque también está en el denominador y tú puedes simplificar todo eso con todo eso. Con eso en mente, siempre es fácil simplificar algunas cosas en las combinatorias. Por ejemplo, este 3 factorial con este 6 factorial me va a quedar 4 por 5 por 6. Y el 3 factorial lo podemos reescribir como 1 por 2 por 3, y en realidad lo único que interesa es 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3. 2 por 3, 6. Se simplifica con ese 6 de ahí. Después te queda, dejemos los constantes adelante, ¿cierto? Te va a quedar menos 1 octavo, ¿cierto? Porque es menos un medio por menos un medio por menos un medio. Y aquí te va a quedar x elevado a 1 por x elevado a menos 6. Juntemos algunas cositas, vamos a sacar el menos, lo vamos a dejar adelante. Te va a quedar 4 por 5 partido 8. Y aquí te va a quedar x, tengo una multiplicación de la misma base, sumo los exponentes, 1 menos 6, te queda menos 5. Y finalmente aquí podemos simplificar el 8 con el 4, te queda menos 5 medios, elevado, digo, por x a la menos 5. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar en la cabeza con esto? Es que, ¿dónde está la dificultad? Como siempre vamos como evaluando, la dificultad está en reescribir el binomio con una sumatoria. Eso es más o menos automático, ¿cierto? Salvo que hay como unos truquitos, ya te dije, como poner todo en paréntesis, escoger bien el contador, eso en realidad bien es lo que tú quieras, y después determinar lo que te están pidiendo. Si te piden el término central, es
el término que está al medio de toda la suma. Si son elevado a 6, te van a dar 7 elementos. O sea que el elemento del medio va a ser el tercero. ¿Cómo lo calculas? Toma el exponente, lo divides en 2. Entonces, el término central va a ser cuando j valga 3. Así que el único término del centro es, tomo el j al 3 y reemplazo solamente ahí, no reemplazo toda la sumatoria. Eso es súper, súper importante. Profe, si tuviera dos términos centrales, porque sería un exponente impar, Si tuviera, se calculan los dos por separado. sí, tendrías que calcularlo por separado. Ah, ya. Sí, 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 sí. A menos que, aquí es medio ambiguo, puede que si la respuesta está con sumas, puede que sea el, no sé, po, si tuviéramos 5, tendrías que escoger el 2 y el 3, ¿cierto? Puede que la respuesta esté como sumados. Puede ser. Yo diría que no, pero uno nunca sabe cómo te van a poner la respuesta. Matías, veo tu mano levantada. Sí, sí, tengo una pregunta, o sea, más que una pregunta, una petición. ¿No podría ser como uno, así como de dos términos, que tenga dos términos del medio, pero uno cortito, así como para ver qué onda? ¿Sí te Hagámoslo parece? este mismo, pues. Por ejemplo, que sea elevado a 5, ¿cierto? Deja ver si puedo copiar esta. Muy, muy corto. Eh, ya pensemos que este es elevado a 5 y te piden de nuevo el término central. Entonces, en sumatoria, ¿cómo sería? Sería súper rápido. K igual 0 hasta 5, 5 sobre el contador, y aquí te va a quedar x elevado a un tercio elevado al contador. Lo otro que puedes hacer es el menos siempre dejarlo afuera, menos 1, 5 menos k, digo, 5 menos k, y aquí te va a quedar x elevado a menos 2, 5 menos k. ¿Ya? Eh, los términos centrales serían, y aquí ojo, cuando tienes elevado a 5, vas a tener elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Así que los términos centrales van a ser el 2 y el 3. Serían cuando k igual 2 y k igual 3. Por lo tanto, te va a quedar 5 sobre 2, x un tercio, 2, menos 1 elevado a, aquí te va a quedar 3, y aquí te va a quedar x menos 2 partido 2 a 3. Y con el 3 sería 5 sobre 3, x un tercio sobre 3, menos un medio, 5 menos 3 sería 2, y x, la menos 2 partido 2 sería 2. Es un i. Eso es como en crudo, y después tú tendrías que empezar como a juntar todo esto. Otra cosa interesante es que tú podrías juntar lo más posible acá nomás, ¿ya? Pero eso es a gusto del consumidor. No sé si te queda más claro ahí, Matías, o Sí, no. profe, ¿Sí? gracias. Perfecto. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta respecto a este primer ejercicio? ¿Muy lento, muy rápido, muy complejo, muy fácil? No entendí cuando teníamos dos términos centrales. Cuando son dos términos centrales, piensa que vas a tener 6 términos, ¿cierto? Digo, por ejemplo, en el elevado a 5. Entonces, no hay un término central, po. Hay dos términos centrales. Entonces, tendrás que declarar los dos. ¿Cuáles van a ser los dos? Por ejemplo, en este caso, cuando el contador valga 2 y cuando el contador valga 3. Entonces, lo único que hice aquí fue cuando k vale 2 y aquí hice cuando k vale 3. Entonces, te fijas, el k lo reemplacé en 2, en 2. Ese 3 de ahí, ese 3 de ahí es 5 menos 2, pues. Y este es 3 de ahí, 5 menos 2 también. Y el segundo término es cuando k vale 3. Entonces lo reemplacé el k igual 3
k igual 3, y este de acá es 5 menos 3, por eso es 2 y 2. Por eso quedan como cruzados, po. En cambio, cuando es un puro término central, te va a dar como el mismo término, po, que aquí te va a dar 3, y aquí te va a dar 6 menos 3, 3 también. Ya. Súper, bacán. Hagamos uno un poco más complejo. ¿Les tinca? En este caso es, determina el término independiente de x en el desarrollo binomial de, y aquí si te fijas son dos binomios que se están multiplicando. Creo que me quedo re feo escrito ese, ¿eh? Lo voy a escribir de nuevo. Es x cubo menos 1, xx menos 1 partido x cuadrado, elevado a 3n. Dame un segundo, ahí estoy. Ya, entonces, término independiente. Aquí cambia el concepto, ¿cierto? Yo les dije, primero hay que identificar lo que me están pidiendo. El término independiente de x es el término que no tiene x. Nada más ni nada menos. Por ejemplo, si te pongo x cuadrado más, no, x más, no sé, pues 3 al cuadrado, eso va a ser x cuadrado más 6x más 9, ¿cierto? El término independiente de x es el 9 porque este tiene x cuadrado, este tiene x y aquí nada. Si yo te dijera, ¿cuál es el término que acompaña a x elevado a 2? Tú tienes que decir el 1 solamente. Así que hay que tener ojo con el lenguaje de la pregunta. En el anterior nos preguntaban el término completo del medio, o sea que es 6x. Pero si yo digo el coeficiente que acompaña al término del medio es solamente 6. Así que ojo con esos detallitos. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Algo que no dependa de x, en este caso, porque es el término independiente de x. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar de la siguiente forma. Esto es la sumatoria de k igual 0 hasta 2, de 2 sobre k. X elevado a k, y aquí te va a quedar 3 elevado a 3 menos k. Así que cuando se cumple esto, cuando el x va a ser, o cuando el coeficiente va a ser independiente de x, cuando lo que tenga x sea 0. Po. Así que se va a cumplir cuando k valga 0. Entonces, si tú tomas k igual 0 y lo reemplazas 2 sobre k, y acá te va a quedar, a ver, veámoslo. 2 sobre 0, ojalá que no la haya mentido. Y aquí te va a quedar 3 elevado a 3. Algo me pifié. Era 2 menos ¿Sí? K. Era 2 menos k, sí, algo estaba raro, ¿cierto? 2 menos k. Y dijimos que 2 sobre 0 era 1, ¿cierto? ¿Por qué 2 sobre 0 es 1? Porque te queda 2 factorial partido 2 menos 0 factorial por 0 factorial. Y 2 menos 0 factorial es 2 factorial, se simplifican. 0 factorial vale 1 y 3 al cuadrado te da 9, que es el mismo término que habíamos sacado. Ese es como el esquema, ¿ya? Así como muy a grosso modo, porque es un ejercicio fácil. ¿Qué pasa ahora si después el de acá también tiene una X? Ahí cambia un poco la cosa y es lo que vamos a ver ahora. Aquí, ojo, que el primer binomio está elevado a 1. Así que en realidad no vale la pena hacerle un teorema al binomio porque no cambia nada. Y el segundo, la potencia está como con una constante. Así que tienes que tener más ojo todavía. ¿Cómo se puede reescribir esto? Dame un segundo. Esto se escribe x cubo menos 1, x menos 1 partido x cuadrado a 3n. Como te digo, vamos a dejar el primero igual, ¿cierto? Y el segundo término, el segundo binomio, ese sí lo podemos pasar a nuestro teorema al binomio.
de k igual 0, ¿hasta quién va a ir ahora? Hasta el 3n, porque esa es la potencia. Y te va a quedar 3 sobre n, sobre el contador. Te va a quedar acá, de nuevo le vamos a poner paréntesis para que sea más fácil. Le vamos a poner 2 paréntesis. O 1. Te va a quedar x. Aquí te va a quedar. Aquí no sé qué es más fácil a ustedes, la verdad. Porque, por ejemplo, esto puede ser así. K, 3n menos k. Y el negativo siempre te está molestando ahí. Entonces lo que yo suelo hacer es hacerlo así. 3n sobre k, x sobre k. Y el negativo lo dejo aparte. Lo dejo como menos 1, 3n menos k. Y aquí dejo 1, x cuadrado, 3n menos k. Si te fijas, estas dos son exactamente lo mismo, pero ahí como que el menos siempre está molestando, y aquí el menos lo dejas al final. Ya lo dejas como un término final, super final. Eso es cosa de gustos. Así que ahí ustedes deciden cómo lo van a estar haciendo. Dejémoslo como ya está. Y otra cosa interesante es que el x, o 1 partido de x sobre 2, lo podemos reescribir como x a la menos 2. Solamente para que nos queden más bonitas las fracciones. Y aquí te 3n menos k. Aquí uno diría, ya, perfecto, el término independiente es cuando k vale 0. Listo, gané. Y no, pues, no, porque te va a quedar k elevado a 0, y aquí te va a quedar menos x menos 2, 3n menos 0, y eso te va a quedar con un x elevado a menos 2 por 3n, o x elevado a menos 6n. Así que el término final sí va a depender de x. Entonces lo que uno tiene que hacer en estos casos, cuando tanto el primer término como el segundo dependen de x, es juntarlos. Y ahí no queda otra. Entonces por mientras vamos a dejar todavía el primer binomio igualito. Vamos a tomar nuestra sumatoria y la vamos a juntar. 3n sobre k. Dijimos que este era menos 1 elevado a 3n menos k. Y aquí te va a quedar x elevado a k más, ojo con ese, este de acá es menos 1 elevado a 3n menos k. Y aquí va a ser x elevado a menos 2 por 3n menos k. Así que al sumarlos te va a quedar menos 6n más k. Y esa parte necesito que la capten bien. Menos 2, 13 menos k, potencia, se multiplican. Menos 2 por paréntesis, ya ojo con eso, ¿eh? Porque te queda menos 2 por 3n, menos 6n, menos 2 por k, y ahí yo me equivoqué incluso. Un clásico. 2k. Si juntamos todo eso, para no rayar tanto, te va a quedar 3k menos 6n. 3k menos 6n. Entonces ahora por un momento, olvídate que esto de acá existe. Y solamente te queda ese término. Para encontrar el término independiente, a ti te gustaría que todo esto fuera 0. Entonces tú tendrías que hacer una ecuación, 3k menos 6n igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque te va a quedar x elevado a 0, y eso es 1, y se te muere la x. Y uno dice, acá tiene que valer 2n. Listo, gané. Pero hay algo que se nos olvida todavía. Que tenemos esto que también depende de x. Entonces el x nos va a estar molestando por dentro del binomio y por fuera.
Entonces, un ejercicio clásico es solamente eso, ya, sin el primer binomio, y uno solamente despeja esto. Este ejercicio lo saqué a un certamen, no me acuerdo de cuál, pero son certámenes más largos, entonces pensemos que esto podría ser como de lo más difícil que te podría parecer. Ya. Para considerar esto, lo que tendríamos que hacer es meterlo dentro de la sumatoria. ¿Por qué se puede? Porque a ojos del contador, el contador mira a este término constante y dice, nada depende de K, así que sin ningún problema puedes llegar y multiplicarlo por dentro de la sumatoria. Sin embargo, como tenemos uno que es con Q y el otro sin X, yo creo que es mejor que los separemos y saquemos el término independiente por separado. Me explico. Vamos a hacer distribución. Esto es nada más ni nada menos, ni nada más ni nada menos que tener 3 o x al cubo menos 1 por manzana. Esto se puede escribir como x cubo por la manzana menos manzana. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Porque tomaste x cubo, tú multiplicaste por manzana y menos manzana. Salvo que ahora la manzana es un chorizo gigante con esa sumatoria. Y te va a estar quedando algo del estilo así. X cubo 3n sobre k menos 1 a 3n menos k y x 3k 6n menos el mismo, la misma sumatoria. Se dan cuenta que x por todo eso, x cubo por todo eso, menos 1 por todo eso, que es lo mismo. Esa parte es fundamental en este ejercicio, porque ahora vamos a simplificar cada una de esas sumas. ¿Cómo? Este x cubo de acá puede entrar a la sumatoria. Sin ningún problema, ¿cierto? Yo voy a copiar todo esto. Salvo que ahora voy a tomar el x cubo, lo voy a sacar de ahí. Y me va a quedar x cubo adentro. ¿Estamos de acuerdo con ese paso, cierto? Pero ese x cubo, en realidad lo podemos volver a sumar a toda la sumatoria. Y te va a quedar 3k menos 6n más 3. Pongámosle otro color para que no lo perdamos. Ahora, en términos concretos, tú tienes algo de este estilo. Te voy a inventar, ¿ya? Pero esta es la idea. Es como un x más, no sé, x más 1 al cuadrado menos x menos 3 al cubo. Cada uno de estos va a tener su término independiente. Mejor hagamos un 2 acá, o un 5. El término independiente del primero va a ser 25, ¿cierto? Porque te queda x cuadrado más 10x más 25. Y el término independiente de este de acá te va a quedar 27, porque es x cubo menos 3 por x cuadrado, bla, 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 bla. Te queda 27, que es el x cubo. Así que el término independiente de todo eso es 25 menos 27. Se juntan. Pero ¿qué es lo que quiero que consideremos? Que dependiendo de las variables que están influyendo o del binomio, el contador es distinto para cada uno de los otros. Digo, para uno u el otro. Entonces, vamos a sacar el término independiente de x para esta primera sumatoria y para esta segunda de acá. ¿Bien?
Entonces, si tú me permites, le vamos a poner nombre a esto. A este le vamos a poner estrella 1 y esta acá le vamos a poner estrella 2. Entonces la pregunta es, el término independiente de x en estrella 1 es cuando todo lo que está con el exponente de x se hace 0. Entonces es cuando 3k menos 6n más 3 es igual a 0. Y si tú lo despejas, te va a quedar... ¿A quién estás despejando? Ojo, estás despejando al contador. O sea que hay que dejar 3k igual a 6n menos 3. O sea que k es 2n menos 1. Entonces después nosotros vamos a tomar este contador y lo vamos a inyectar acá. Pero nos va a dar el término independiente y ahora tenemos que sacar el término independiente de estrella 2. El término, todo lo mismo, independiente de x en estrella 2 es cuando 3k menos 6n es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí el exponente es distinto. Se te da que x o k vale 2n, ¿cierto? Y aquí yo entiendo que uno se podría confundir y dice, pero profe, pero Alonso, pero dieron k distinto. Y está bien, porque por un lado va a ser en realidad un k1, el que te resultó, y esta acá va a ser una especie de k2. Van a ser k distintos, pero cada uno te va a dar un término independiente por separado. Entonces, ojo con eso, para que si no te quieres confundir, le podríamos poner ahí un subíndice. ¿Cómo copio esto? A ver. Vamos acá, ¿cierto? Y hasta ahí tenemos los K. Por lo tanto, o finalmente, el término independiente de X en el desarrollo es, voy a estrella 1 y reemplazo. Te va a quedar 3n y el K aquí vale 2n menos 1. Y aquí te queda menos 1 elevado a 3n menos, ¿sabes qué? Para que no te quede en duda. 3n menos 2n menos 1. Y aquí tú podrías decir, ya, y voy a tomar el x, te queda 3k menos 6n, no, sorry. Te queda 3, 2n menos 1, menos 6n más 3, ¿cierto? Pero ese no hay que hacerlo, porque ya sabemos que eso vale 0, entonces te va a quedar 1. Por eso es el término independiente de x, porque aquí no aparece la x. Después viene el menos, que es el que está ahí, y aquí te va a quedar 3n, y aquí el k es distinto, sobre 2n, menos 1 elevado a 3n menos 2n. Incluso podríamos tal vez juntar algunas cositas. Por ejemplo, te queda 3n, 2n menos 1,
aquí te queda menos 1 elevado a n más 1, ¿cierto? Menos 3n 2 sobre 2n, y aquí te queda menos 1 elevado a n. Ojo que tú te podrías preguntar por qué es ese menos, ¿ya? Pero es la misma idea de lo que yo te comentaba recién. Si tú tienes, habíamos dicho, x más 5 al cuadrado menos, no sé, pues pongamos ahora x más 1 al cubo. Esto se escribe como x cuadrado más 10x más 25 menos x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1, que es lo mismo que x cuadrado más 10x más 25 menos x cubo, o más fácil. Ahí nomás, en realidad. ¿Quiénes son los términos independientes? El 25 y el 1. Entonces, el término independiente de x de todo esto va a ser 25 menos 1. Por eso nosotros no estamos pidiendo acá, y puede que estén un poco abrumados, no estamos pidiéndote, o no te estoy pidiendo el desarrollo completo de esto. Lo único que estoy pidiendo es el término independiente. Y el término independiente es el término independiente del primero menos el término independiente del segundo. Por eso queda ese número ahí bien feo. ¿Les parece si lo recapitulamos? Ya vamos lento, pero quiero que quede bien explicado. Determina el término independiente de x en un desarrollo binomial de esta forma. Tú ya sabes que el término independiente de x es cuando el x en global está elevado a 0. El primer binomio no hay nada que hacerle porque está elevado a 1, así que no vale la pena hacer el binomio. Y el segundo está elevado a una constante enésima o 3 por n que no conocemos, así que tenemos que desarrollarlo. Entonces, si te fijas, toda esta parte acá se desarrolló en ese binomio. Como ambos dependen de x, los juntamos lo más posible, ¿cierto? Para que nos quede solamente una x con algún contador. Y nos dimos cuenta que se te queda k, aquí te queda menos 6n más 2k, así que al sumarlo te quedaba 3k menos 6n. Siguiente paso era, teníamos que de alguna forma trabajar con ese binomio que está molestando. Así que lo distribuimos, el x cubo por todo el binomio y menos 1 por todo el binomio. Aquí en realidad hay un 1 invisible. Este x cubo afecta al término independiente, así que lo multiplicamos como una constante dentro del binomio grande, digo, en la sumatoria. Esto es k igual 0. Así que te iba a quedar x elevado a 3k menos 6n por x al cubo. Como tenía la misma base, sumamos los exponentes. Y con eso en mente dijimos, ya, esto va a ser una sumatoria 1, esta va a ser una sumatoria 2, cada uno va a tener su término independiente por separado. O sea que el contador, el k, que va a hacer que el x se eleve a 0, va a ser diferente en cada uno, y por eso le pusimos un subíndice. Para el primero fue cuando 2n o k valía 2n menos 1, y para el segundo cuando k valía 2n. Finalmente, para tener el término completo, teníamos que reemplazarlo en la sumatoria. Entonces tú tomabas el K1, lo reemplazas acá, te queda 3n sobre, ¿quién? El contador, y menos 1 elevado a 3n menos el contador. No es necesario hacerlo acá en el x, porque si tú lo desarrollas te vas a dar cuenta que vale 0 porque obligaste que valiera 0. Y ahí te quedó sin x, o sea, independiente de x. Y para el segundo era 2n, así que de nuevo los tomamos 3n sobre 2n y el 1 o el menos 1 elevado al 3n menos 2n. Ahí juntamos un poquito las cosas. Yo creo que también se puede desarrollar un poquito ahí con los elementos, las combinatorias, pero creo que no vale la pena. Eso, entonces como era una resta, acá se restaba. Y finalmente,
por qué se llegan y se restan? Porque si tú lo consideras como algo más chiquitito, ya un ejemplo, este va a tener su término independiente, este va a tener su término independiente, así que el término independiente de todo eso es nada más ni nada menos que el del primero menos el del segundo. O sea, el del primero menos el del segundo. ¿Súper? No sé si Alonso, Cuéntame. ¿tú crees que en el control aparezca como más o menos de esta dificultad? Yo no creo que tan largo, pero sí creo que es usual que, por ejemplo, en lugar de tener aquí un binomio, puede que venga solamente un x cubo. Entonces tendrías que hacer como la mitad del ejercicio, sin esa parte. Igual tomar un x hacia adentro. Yo creo que ese es como un ejercicio a nivel de certamen o de control. Ya, comprendo. Ya, porque si te diste cuenta o si se dieron cuenta, el anterior era directo. Ya era escribir la sumatoria, el del medio es cuando j vale 3, listo, lo encontraste. Entonces, generalmente los controles de los certámenes yo he visto que le ponen como un poquito más de dificultad. Súper. Si no hay dudas con este, o si no hay dudas con este, pasamos a uno de trigonometría. Ahora puede que hayan dudas, lo reconozco, porque el ejercicio es largo. Así que denle una vuelta en la casa y cualquier cosa me mandan un correíto y con las dudas que tengan, si es que es el caso. Eh, creo que estaría interesante. Para la función definida, estos son de los clásicos, ¿cierto? Tienes una función que depende de muchas trigonométricas y te dicen determinar la amplitud, el periodo, el ángulo de fase y graficarla, por lo menos en un periodo. Ya no es necesario graficarla infinita, solamente uno de los periodos. Bien. Entonces, cuando te dicen determina la amplitud, el periodo, el ángulo de fase y todas esas cosas, uno dice, esta cuestión es una sinusoidal. Y hay que juntarla para que te quede algo al estilo f de x es igual a seno de bx más c. Y, y ya teniendo eso, después utilizamos nuestras benditas fórmulas de periodo y ángulo de fase. ¿Cuál es el problema acá? Que si te fijas hay como una multiplicación. Hay uno que está con seno elevado a pi medios. Como que no son las cosas que uno está acostumbrado, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que estamos acostumbrados nosotros? Ojo, estamos acostumbrados hasta el momento a, no sé, pues cosas del estilo 3x, voy a inventar, raíz de 3 menos coseno de 3x. ¿Por qué estamos acostumbrados a eso? Porque lo que hacíamos era tomar la amplitud, dividir por ese, o multiplicar por ese uno conveniente. Entonces, si tú te acuerdas bien, te quedaba algo como 2 por raíz de 3 partido 2, seno de 3x, menos un medio coseno de 3x. Y todo eso lo juntaba ahí en un seno de 3x. No, voy a inventar los signos, pero y los números acá, pi sexto tal vez era, o pi medio, o pi cuarto, no sé. Pero ese era como el flujo usual que teníamos. ¿Dónde está ese flujo usual? Si te das cuenta que las sinusoidales tenían el mismo argumento, 3x. Y lo otro que era común, aquí igual podrías tener un más pi medio, más cualquier cosa, pero que sea igual. Eso es lo importante para hacer toda esta artillería del uno conveniente. Y en el ejercicio que estamos viendo ahora, eso no está tan conveniente. Así que hay que empezar a pensar cómo podríamos tomar esos términos y dejarlos en dos funciones trigonométricas, seno y coseno, que tengan los mismos coeficientes. El primero es el que aparece, digo, el segundo, el menos un medio seno de pi medios menos 2x, es el que parece más fácil. Porque yo creo que es el que parece más fácil de atacar o de desarrollar en un principio,
Porque tú conoces la fórmula de la suma y la resta de ángulos. Si te voy a poner aquí un pequeño recuerdo. Dijimos que seno de alfa más menos beta es seno de alfa. Me disculpan si lo he escrito muchas veces, pero eso nos va a ayudar con la memoria, ¿cierto? Seno de beta, coseno de alfa. Y por otro lado, coseno de alfa más menos beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos más, seno de alfa, seno de beta. Ese es el pequeño recuerdo que yo creo que nos va a servir en primera instancia para este desarrollo. ¿Por qué? Porque el primer término, seno de pi medio menos 2x, lo podemos separar con estas fórmulas y vamos a saber cuánto va a valer el seno y el coseno de pi medios. Entonces nos van a quedar cosas constantes. Te va a quedar seno del primero, ¿cierto? Seno de pi medios, por coseno del segundo, 2x, menos seno del segundo, por coseno del primero. Y tú ya te darás cuenta que coseno de pi medios vale 0 y que seno de pi medios vale 1. Así que aquí te queda nada más ni nada menos que solamente coseno de 2x. Y ahora, si alguien se dio cuenta, esta es la propiedad que vimos, creo que la segunda clase o tal vez la primera, por ahí de las primeras clases de trigonometría, que en un triángulo rectángulo, si tienes un ángulo, el seno de ese ángulo es lo mismo que, o el coseno de ese ángulo es lo mismo que el seno de pi medios menos ese ángulo. Este es ese desplazamiento de 90 grados. Entonces, si te acordabas de eso, podías pasar de seno de pi medios menos 2x a coseno 2x. Esto es así. Aquí está el 2x. Y tú dices, no sé, ABC, coseno de 2x es a partido C. Y el otro es pi medios menos 2x, seno de pi medios menos 2x es a partido C. Es lo mismo. ¿Era necesario saberse la memoria? No, porque ya sabiendo esta forma de descomponer la suma de ángulos, igual iba a llegar al mismo resultado. Así que, de nuevo, eso a gusto del consumidor. ¿Te ahorra tiempo? Sí. ¿Mucho? No lo creo. Comparado con el teorema del binomio, que te queda un chorizo gigante, ahí cambia harto. Ya, entonces, creo que me queda poquito tiempo, así que lleguemos hasta donde lleguemos nomás. Por otro lado, este seno de x por coseno de x, nos gustaría transformarlo en algo que solamente dependa de seno de 2x. Perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque te va a quedar algo, no sé qué, te quedaría seno de 2x menos un medio coseno de 2x. Y si nos queda coseno de 2x, seno de 2x, podemos juntarlo en nuestra sumatoria, digo, en nuestra sinusoidal preferida. Ese es como el hint que tú deberías estar pensando. Y dice, ¿cómo puedo transformar una multiplicación de seno y coseno a un seno 2x? Y la respuesta viene de la misma propiedad de la anterior. Fíjate. Fíjate que seno de 2x se puede reescribir, esto tú ya lo conoces, como x más x. Seno de x más x es seno del primero, coseno del segundo, seno del segundo, coseno del segundo. Son iguales. Así que te queda 2 seno de x coseno de x. Porque te queda manzana más manzana, 2 manzanas. Ahora toma todo esto y divídelo por 2. Te queda seno de 2x. En realidad, más fácil, disculpen.
te está quedando seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Pero esto lo puedes tomar el 2, pasándolo, o lo pasas dividiendo, seno de 2x partido 2 es igual a seno de x coseno de x. ¿Por qué hicimos todo ese queso? Porque sabíamos que tenía que aparecer ese seno de 2x. Entonces, f de x, que vale 1/2, no, sorry. Seno de x, coseno de x, menos 1/2, seno de pi medios menos 2x, lo podemos reescribir como 1/2 seno de 2x, utilizando esto, fíjate, seno de x por coseno de x es 1/2 seno de 2x, y por el otro lado te va a quedar menos 1/2 coseno de 2x. Y ahí está casi nuestra, como les decía, nuestra sumatoria favorita, o nuestra sumatoria, nuestra sinusoidal favorita. Lo que uno debería estar pensando aquí es, perfecto, aquí te va a quedar coseno de phi, seno 2x, menos seno de phi, igual a coseno de 2x, y después uno junta, ¿cierto? Te queda seno de 2x menos phi. Así que la pregunta es, ¿qué ángulo phi me da 1/2 y al mismo tiempo y el seno también me da 1/2? Y aquí tú deberías inmediatamente decirme, ¿sabes qué? No hay ninguno. Pero tiene pinta de que aquí hay oculto un pi cuarto. ¿Por qué un pi cuarto? Porque si tú te acuerdas, el seno de pi cuartos, el seno de 45, es lo mismo que el coseno de pi cuartos. Entonces lo que vamos a hacer es reescalar este problema. Si tú me permites, voy a bajar un poco acá. Y la idea siempre es la misma. Si eres más gráfico, puedes hacer un dibujito. Y aquí te va a quedar 1/2. 1/2. Y aquí una amplitud. Esa amplitud, por teorema de Pitágoras, la tenemos que sacar como 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado, y todo eso en raíz. 1/2 al cuadrado es 1/4 más 1/4 en raíz. 1/4 más 1/4 son 2/4, o sea que es la raíz de 1/2. Pero la raíz de 1/2 se puede escribir como raíz de 1 partido raíz de 2. Me va a faltar espacio. Esto es 1 partido raíz de 2. Y esto es lo mismo que raíz de 2 partido 2. Pero dejémosla. Ya dejémosla como raíz de 2 partido 2. Eso es el valor de acá. Raíz de 2 partido 2. Entonces, ¿te acuerdas que lo que había que hacer era multiplicar por este 1 conveniente? O dejémosla con ¿cuál la podríamos dejar? Creo que va a ser más fácil dejarla como 1 partido raíz de 2 nomás. Probemos. Entonces lo que hay que hacer es tomar 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 1/2 aquí, igual, pues. No hemos hecho nada todavía. Te quedas con el de arriba, el numerador, 1 partido raíz de 2, y aquí te va a quedar 1/2 partido 1 partido raíz de 2, seno 2x, menos 1/2 partido 1 partido raíz de 2, de coseno de 2x. Pero,
un medio partido 1 partido raíz de 2 es lo mismo que un medio por raíz de 2 partido 2, ¿cierto? Tomo las fracciones y la segunda la doy vuelta. Alonso, ¿Sí? ¿no era más fácil multiplicar como por un uno conveniente de raíz de 2 partido raíz de 2, no? Creo que sí, ahora que lo decís. Porque igual vamos a tener que factorizar acá. Claro. Y ahí igual te queda el raíz de 2 partido Sí, en 2. sí, estoy pensando exactamente lo mismo, porque quería lo que lo que estoy buscando, aquí te queda raíz de 2 partido cuadro. Entonces este cuadro de acá lo voy a tener que sacar hacia afuera para que me quede el raíz de 2 partido 2. Disculpa, no caché que me habló recién. Matías, ¿puede ser? ¿No? No, no, fui. No, Vicente, sorry, Vicente. Lo que decía Vicente es que yo me estoy dando una vuelta carnero, porque la estaba tratando de hacer como el estándar que le había enseñado ahora vez, pero lo que yo quiero hacer aparecer aquí son puros raíz de 2 partido 2, que es el pi cuarto. Pero me va a parecer medio raro, así que igual voy a tener que factorizar. Así que la alternativa más fácil, que es lo que yo creo que Vicente explicaba, era hazlo parecer al tiro, de una, ni siquiera con la amplitud. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Porque no me gusta mucho el hecho de hacer un ejercicio y empezar como a sacar cosas debajo de la manga eh, sin explicarlas, ¿cierto? Entonces, quiero que vayamos como pensando cómo uno debería ir resolviéndolo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Vicente? Yo me imagino en su mente. Dijo, estoy buscando ese ángulo phi tal que el coseno y el seno sean iguales. Yo sé que pi cuartos lo cumple, ¿ok? Entonces voy a hacer aparecer el seno de pi cuarto y el coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido 2. Entonces voy a hacer aparecer aquí un raíz de 2 partido 2 en el otro lado igual. ¿Cómo lo hago? Me falta que arriba esté multiplicado por raíz de 2. Pero si multiplico por raíz de 2, también tengo que dividir por raíz de 2. Entonces aquí te queda coseno de 2x. Y voy a tomar solamente lo de arriba y lo voy a distribuir. Entonces me va a quedar 1 partido raíz de 2. Y aquí te queda raíz de 2 partido 2, seno de 2x, menos raíz de 2 partido 2, coseno de 2x. 1 partido raíz de 2, lo puedes racionalizar y te queda raíz de 2 partido 2, ¿cierto? Y aquí te va a quedar coseno de pi cuartos, seno de 2x, menos, dijimos, seno de pi cuartos, coseno de 2x. Y al final te queda raíz de 2 partido 2, seno de ¿Qué el, 2x menos pi cuarto. ¿Por qué el raíz de Disculpa. 2 partido 2 salió de nuevo? Porque fíjate que en este de acá, ¿cierto? Sí, sí, sí. ese. ¿Sí? Si tú tomas, ¿te acuerdas que a uno no le gusta mucho que las fracciones tengan en el denominador raíces, po? Entonces lo que uno hace es multiplicar por la misma raíz arriba y abajo, o sea, racionalizar. Entonces te queda raíz de 2 Ya, y raíz entendí. de 2 No, es por raíz de que 2. había leído mal y pensé como que era raíz de 2 partido raíz de 2 de nuevo, pero no me di cuenta que era racionalizado, sí, sí. Sí, sorry. Que me apuré mucho el que estamos en la hora. Eh, Eso, ya, y después lo vamos a graficar el jueves. No nos alcanzamos ahora y, como saben, me cargaba cuando los profes se pasaban, así que. Profe, disculpe, tengo una última pregunta. Sí, dale. ¿Por qué era seno de 2x? O sea, ¿qué saco con seno de 2x? Tú dices transformar este a este. Em, sí, o sea, es que se me hace raro de que arriba, o sea, ¿qué pasó con el coseno de x, de 2x? Esa es mi pregunta. Ya, mira. Cierto que el primer término, el de acá de la izquierda, o el de acá, lo transformamos a coseno de 2x, ¿cierto? Eso ¿Sí? con esta propiedad. Entonces, lo que uno siempre piensa en las sinusoidales es que tú vas a tener algo del estilo, no sé, A chiquito por seno de un ángulo más B
coseno del mismo ángulo. Con esto en mente, tú puedes armar de alguna forma u otra, juntarlo para que te quede un coseno, ese sea un coseno por seno, seno por coseno, y juntarlo en una pura sinusoidal. La idea de juntarlo en una pura sinusoidal es que dibujar una sinusoidal es más fácil que dibujar todo este queso, que es una resta de sinusoidales. Esa es la idea. Entonces tú dices, estos tienes que tener el mismo argumento. Si el de acá te dio coseno 2x, uno esperaría que en el lado izquierdo también te apareciera un seno, pero de 2x. Y ahí es cuando hicimos esta transformación de que seno de x por coseno de x se puede escribir como seno de 2x partido 2. Ah, ya. Ahí ¿Sí? caché. No, es que ¿sabes qué? Me había confundido porque fue sobre estudio, porque no había visto como que eran diferentes uno de otro. Yo pensé que uno era la continuación de otro y por eso no me calzaba. Ah, no, tranqui, tranqui, tranqui. Ya, pero gracias, profe, se pasó. Sí. Eso, chicos. El jueves terminamos este ejercicio, lo repasamos desde el principio con más calma, graficamos y seguimos haciendo cosas de trigonometría. Yo creo que ahí voy a llegar con alguna ecuación trigonométrica, cosas, tal vez un teorema del seno, un teorema del coseno, cosas que queden muy bien preparadas para el certamen y para el Bueno, control. muchas gracias. Súper, ya pues chicos, que estén bien, chicas también. ¿Alonso? Gracias por la participación de hoy día. Profe, ¿Alguien me habló? profe, ¿sabe dónde hay No. como ejercicios de esto? Yo estoy casi seguro que en el aula hay como material, creo que hay guías, y si quieres ver certámenes anteriores, métete a Alejandría ICM, una cosa así. Deja ver si tengo el link a mano. Alejandría. Alonso, ¿Sí? Cuéntame. ¿puedes mostrar la última sumatoria que creo que era el ejercicio 2? ¿Puedes? Ah, ya, dame un segundo. Ah, sí, tenía el link de la Alejandría, profe, no se preocupe. Bacán, va. Ahí lo enviaron igual. Deje volver a compartir el... se me fue donde tengo el iPad. Chuta. Ahí está. ¿Cuál sumatoria? ¿Esta de acá? ¿O una más? Sí, no, esa, justo. Ya. No sé si tenía alguna duda o le queréis sacar una foto o algo así. Que le quería sacar un pantallazo. Eso. Ya, tranqui, tranqui, tranqui. Ya. Gracias. Y ahora sí, que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias por todo.